cada generación se queja de los jóvenes de hoy en día, de sus hábitos, tendencias. En los años 60, los padres estaban horrorizados por la forma en que sus hijos bailaban. Los baby boomers, al llegar a la edad adulta, ridiculizaron a la nueva generación, la llamada generación X. A su vez, al llegar a la Edad Media, la generación X toma como objeto de sus críticas a los millennials. Ahora están llegando a la edad adulta los miembros de la generación Z, es decir, aquellos nacidos entre finales de los 90 y 2010. El objetivo de las denominadas generaciones culturales es capturar el espíritu de cada etapa e intentar comprender los factores que influyen en el comportamiento de las sociedades. Esto fue popularizado por Ernest Hemingway en su novela Fiesta, cuyo epígrafe cita a Stein diciendo: "Todos ustedes son una generación perdida. Bueno, sin la última palabra perdida, esa es mía. En cuanto a la primera generación del siglo XX, los nacidos entre 1901 y 1924, los teóricos generacionales Neil Howe y William Strauss lo han bautizado como el GI Generation. Las iniciales GI o GI pueden significar dos cosas: General Issue, problema general, y Government Issue, asunto gubernamental. Como pueden ver, todos estos nombres derivan de la cultura estadounidense, y así continuaría por unas cuantas décadas más. Luego de la GI vino la generación silenciosa, un grupo nacido entre 1925 y 1942, que fueron niños durante la Segunda Guerra Mundial, pero demasiado jóvenes para luchar. La primera aparición registrada del nombre fue en un ensayo en Time en noviembre de 1951, aunque el ensayista no reconoce que haya sido su idea, o sea, no se sabe quién lo creó. Los siguientes fueron los Baby Boomers, que ya muchos conocen. Estos nacieron durante un boom económico y vinieron después de la Segunda Guerra Mundial. Estos niños hippies protestaron contra la guerra de Vietnam cuando crecieron y participaron en el movimiento por los derechos civiles, todos con música rock and roll a todo volumen en el fondo. Ahora de allí apareció la generación X. Como adolescentes experimentaron la epidemia de SIDA y la caída del muro de Berlín. A veces es la llamada generación MTV. La X en su nombre se refiere al deseo de esta generación de no definirse. Y a partir de aquí se podría decir que los términos empiezan a globalizarse, ya no solo es un asunto de Estados Unidos. Luego de la X vinieron los nombres más originales, la Y y la Z, aunque siendo justos, a la Y también se le conoce como millennials. El término millennials se usó en el libro Generations y el nombre finalmente fue ampliamente aceptado, pero la generación Z es solo Z. Y gracias a que a alguien se le ocurrió empezar con la X para nombrar algunas generaciones, ya nos quedamos sin letras muy pronto. Así que, ¿cuál creen que es la que sigue? ¿Qué le sigue a la generación Z? Algunos ya lo deben saber. La generación Alfa. El futurista demógrafo y conferencista de TEDx, Mark McCrindle, lidera la campaña para llamar a cualquier persona nacida después del 2010 a los hijos de los millennials, la generación Alfa. Y pues sí, se podría decir que ya ha tenido éxito porque todos se refieren a estos niños como esa generación. Pero ¿quiénes todos? Los medios y el mercado. Al final estas etiquetas sirven a las empresas para definir nuestros gustos y segmentar a las personas de acuerdo a su generación. En términos de investigación de mercado, a los vendedores y a las marcas les gusta tener etiquetas para describir a las personas. Les ayuda a poder comunicarse con ellos. Los niños alfa, por ejemplo, crecerán con iPads en mano, nunca vivirán sin un teléfono inteligente y tendrán la capacidad de transferir un pensamiento en línea en segundos. Si tienen un hijo o hija o un sobrino de 2 años, ¿han visto lo interactivos que son sus juguetes? No piensan en estas tecnologías como herramientas, las integran singularmente en sus vidas. Estos cambios tecnológicos masivos, entre otros, hacen de la generación alfa la más transformadora de la historia. Por ahora, ya se habrán imaginado que sigue después del alfa, la generación beta, y así con todas las letras del alfabeto griego, hasta llegar a la letra omega, que es el cáncer, por ejemplo. Una tendencia sorprendente en los juegos es que los jugadores de hoy prefieren jugar juegos cooperativos en lugar de juegos de competencia. Ahora, esto es bastante interesante. Si piensas en la historia de los videojuegos, no ha habido juegos cooperativos en las últimas generaciones de videojuegos. Si te pones a pensar bien, ajedrez, fútbol o todos los juegos de cartas o cualquier cosa que se te pueda venir a la cabeza, los juegos anteriores a esta época han sido siempre con la intención de ganar. Pero ahora veremos una colaboración cada vez mayor de personas jugando juegos juntas para resolver problemas mientras se divierten.
Los juegos podrían también aprovecharse en desarrollar nuestras mentes y nuestras capacidades cognitivas, tratando la depresión, la ansiedad y el trastorno por déficit de atención. Hacer juegos que sean divertidos y que tengan un propósito social no es fácil, se necesitará mucha innovación, pero con la tecnología adecuada los juegos se integrarán cada vez más en la sociedad. Otros pronostican que para el año 2035 la web, como un espacio único formado en gran parte por páginas a las que se accede por computadora, habrá desaparecido. A medida que la web se da, puede que todos estemos tan mezclados que la intolerancia ya no sea tan común como lo es ahora, porque habrá gente de todos lados, en todos lados. Es muy probable que los niños beta crezcan con tantas facilidades que ahora no son muy difíciles de imaginar. Todo esto, claro, en el marco de que no nos destruyamos hasta entonces ni por el calentamiento global, ni por una guerra nuclear o por alguna otra tontería humana. Mi primer trabajo fue en una mueblería, y en esa mueblería yo era encargado de garantías. En pocas palabras, era la persona que entregaba los muebles cada vez que alguien compraba algo. Y a fin de mes lo que tenía que hacer era estar dedicado 36 horas de mi trabajo a la semana, a fin de mes, para juntar todos los pedidos de aquellas personas que no habían recibido su mercancía. Y yo decía, si ya tuve un año de universidad en el cual me enseñaron informática y a manejar paquetería, pues ¿por qué no hacerlo más rápido? En vez de ir 36 horas, lo hice el primer mes que estuve en ese trabajo. Y una tarde dije, bueno, pues ¿por qué no? Así que tomé mi hora de comida y en ese momento dije, voy a ocupar software. Fui a la oficina de mi papá, tomé una computadora, me puse a hacer aquello que hacía en 36 horas, lo hice en 45 minutos. Estaba completamente emocionado, estaba completamente feliz y orgulloso de mi trabajo porque dije, voy a llegar y mi jefe me va a aplaudir, me va a besar los pies, va a decir, eres un genio, te subimos a director de la empresa. Y la realidad es que cuando llegué a la oficina, lo que sucedió fue exactamente todo lo contrario. Me dijeron, muchas gracias por participar, está despedido. Y mi sensación no fue la que yo esperaba. Estaba completamente frustrado porque yo lo que quería era cambiar el mundo, yo lo que quería era cambiar el entorno de la empresa y que me pusieran en el... Ni siquiera existía la onda del empleado del mes, yo lo que quería era que me nombraran ya director de la compañía. Había reducido de 36 horas algo a 45 minutos y había recibido como consecuencia no un elogio, no un ascenso, sino un despido. Hay una película y no podemos transformar aquello que no podemos entender. Y en el 2020 viene una oportunidad fascinante, no solamente para México, sino también para todo el mundo. 5 generaciones van a converger en el espacio laboral. Como nunca antes en la historia, 5 tipos de grupos de edad y de personas en todo el mundo van a converger en los espacios laborales. Y esto va a suceder en el 2020 y vamos a ver en nuestros espacios de trabajo, en los negocios, en el mundo de la política, en el mundo de la religión, 5 generaciones converger. Y lo más trascendente es que un grupo muy importante de ellos, los millennials, van a dominar este mercado con una participación del 47.99%. Es decir, casi la mitad de las personas que van a estar en una iglesia, la mitad de las personas que van a estar en un meeting político, la mitad de las personas que van a estar trabajando van a ser millennials. Y a veces como streaming, por ejemplo. Y hace 2 años no conocíamos esta palabra y tampoco en todo el mundo no conocíamos palabras como Spotify. Y todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo tiene en su smartphone. O también conceptos como Netflix, donde todo el mundo puede ver en cualquier idioma y en diversos idiomas, a cualquier momento, en cualquier lugar, una película o una serie de televisión o una caricatura o un anime de otro país o de tu propio país. ¿Qué está cambiando también? Los avances tecnológicos. Hoy en día estamos más conectados y yo creo que Darwin hubiera dicho que el teléfono móvil hubiera sido una extensión más que poder estudiar en la evolución del ser humano. No le tocó, pero si le hubiera tocado en esta época, tal vez hubiera sido así. Y también existen los cambios demográficos. Hoy en día, una persona que es sana a los 60 años de edad, está pronosticado, si alguno de ustedes está en ese rango de edad, está pronosticado que si tiene 60 años de edad y está sano hoy en día, lo medianamente sano, un poquito colesterol, algo de azúcar, tal vez triglicéridos, pero no nada muy grave, vas a trabajar hasta los 74 años de edad. Así que chicos, si pensaban de hacerse sus padres un poco rápido, malas noticias, no va a ser así. Van a trabajar hasta los 74 años de edad. Y no los vamos a ver propiamente empacando en un centro comercial. Los vamos a ver conectados a un dispositivo móvil, haciendo trabajos que solamente estaban pensados hace 5 años para gente joven. ¿Y quiénes son? ¿Qué características tienen los millennials? Son rápidos, son sociales y son
Y esta ventaja también se convierte en desventaja. Y además de ellos, encontramos una generación que yo le digo los gremlins, pero realmente los sociólogos dicen que son la E-Generation. Son los que tienen 15 años, entre 15 y 18 años aproximadamente de edad. Les echas agua y se transforman, porque no les de comer y peor se transforman. Pero ellos son exploradores y son emprendedores, no le tienen miedo a nada. Todo lo pueden aprender a través de redes sociales y a través de YouTube. No le tienen miedo a nada. Y esto es algo interesante, porque antiguamente había pocas personas con esas características, como Leonardo da Vinci, por ejemplo, o tal vez pensar en un Julio Verne que podía imaginar cosas. Ahora cada vez vemos Julio Verne y Leonardo da Vinci en cada esquina o detrás de cada smartphone. ¿Qué buscamos hoy en día? Buscamos liderazgos positivos, liderazgos que nos enseñan a las nuevas generaciones qué es lo nuevo y que puedan crear lo nuevo en las empresas. Y adicional a esto, que tengan la capacidad de implementar cambios, no implementar status quo, no solamente pensar dentro de la caja, sino liderazgos que puedan implementar lo nuevo y sobre todo que sean personas que ayuden a otras personas a que se sientan llenas de energía para transformar el mundo y para transformar la economía y para transformar los negocios. ¿Qué características debes de tener para el trabajo del 2020 en adelante? Pues es sencillo, son solamente desde mi punto de vista que creo que pueden ser útiles. La primera es poder tener un sentido de autodidacta, es decir, como lo hacemos todo el día, podemos ver a una pantalla y aprender. Un sentido de autosuficiencia, es decir, que no dependamos de una persona o que no dependamos de una estructura o de una cierta cantidad o no cantidad de recursos. Y la última, un sentido de autosuficiencia. No necesito que me estén dando palmaditas a cada rato o que me estén dando el diploma del empleado del mes, sino que pueda yo sentirme satisfecho con lo que estoy haciendo. Are tough to manage. And they're accused of being entitled and narcissistic and self-interested, unfocused, lazy. But entitled is the big one. And because they confound leadership so much, what's happening is leaders are asking the millennials, what do you want? And millennials are saying, we want to work in a place with purpose, love that. We want to make an impact, whatever that means. We want free food and beanbags. And so somebody articulates some sort of purpose, there's lots of free food and there's beanbags, and yet for some reason they're still not happy. And that's because they're missing, there's a missing piece. What I've learned is that I can break it down into 4 pieces, right? There are four things, 4 characteristics. One is parenting, the other one is technology, the third is impatience, and the fourth is environment. The generation that we call the millennials, too many of them grew up subject to, not my words, failed parenting strategies, where, for example, they were told that they were special all the time. They were told that they could have anything they want in life, just because they want it, right? They were told, some of them got into honors classes, not because they deserved it, but because their parents complained. And some of them got A's, not because they earned them, but because the teachers didn't want to deal with the parents. Some kids got participation medals. You got a medal for coming in last, right? Which the science we know is pretty clear, which is it devalues the medal and the reward for those who actually work hard. And it actually makes the person who comes in last feel embarrassed because they know they didn't deserve it. So it actually makes them feel worse, right? So you take this group of people and they graduate school and they get a job, and they're thrust into the real world, and in an instant they find out they're not special, their moms can't get them a promotion, that you get nothing for coming in last, and by the way, you can't just have it because you want it, right? And in an instant, their entire self-image is shattered. And so you have an entire generation that's growing up with lower self-esteem than previous generations. The other problem, to compound it, is we're growing up in a Facebook, Instagram world. In other words, we're good at putting filters on things. We're good at showing people that life is amazing even though I'm depressed, right? And so everybody sounds tough, and everybody sounds like they got it all figured out. And the reality is there's very little toughness, and most people don't have it figured out. And so when the more senior people say, well, what should we do? They sound like, this is what you got to do. And they have no clue. Right? So you have an entire generation growing up with lower self-esteem than previous generations, right? Through no fault of their own. Through no fault of their own, right? They were dealt a bad hand, right? Now let's add in technology. We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. That's why when you get a text, it feels good.
right? So, we've all had it where you're feeling a little bit down or feeling a bit lonely, and so you send out 10 texts to 10 friends, hi, 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 because it feels good when you get a response, right? Right? It's why we count the likes. It's why we go back 10 times to see if my Instagram is growing slower, did I do something wrong? Do they not like me anymore, right? The trauma for young kids to be unfriended, right? Because we know when you get a hit of dopamine, which feels good. It's why we like it. It's why we keep going back to it. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive. Right? What's happening is because we're allowing unfettered access to these dopamine-producing devices and media, basically it's becoming hardwired, and what we're seeing is as they grow older, too many kids don't know how to form deep, meaningful relationships. Their words, not mine. They will admit that many of their friendships are superficial. They will admit that their friends, that they don't count on their friends, they don't rely on their friends, they have fun with their friends, but they also know that their friends will cancel on them if something better comes along. Deep, meaningful relationships are not there because they never practice the skill set, and worse, they don't have the coping mechanisms to deal with stress. So when significant stress starts to show up in their lives, they're not turning to a person, they're turning to a device, they're turning to social media, they're turning to these things which offer temporary relief. We know, the science is clear, we know that people who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook. Right? These things balanced. Alcohol is not bad, too much alcohol is bad. Gambling is fun, too much gambling is dangerous. Right? There's nothing wrong with social media and cell phones. It's the imbalance. Right? If you're sitting at dinner with your friends and you're texting somebody who's not there, that's a problem. That's an addiction. If you're sitting in a meeting with people you're supposed to be listening to and speaking, and you put your phone on the table, face up or face down, I don't care, that sends a subconscious message to the room that you're just not that important to me right now, right? That's what happens. And the fact that you cannot put it away is because you are addicted, right? If you wake up and you check your phone before you say good morning to your girlfriend, boyfriend, or spouse, you have an addiction. And like all addiction, in time, it'll destroy relationships, it'll cost time, and it'll cost money, and it'll make your life worse, right? So you have a generation growing up with lower self-esteem that doesn't have the coping mechanisms to deal with stress. Right? Now you add in the sense of impatience. Right? They've grown up in a world of instant gratification. You want to buy something, you go on Amazon, it arrives the next day. Except job satisfaction and strength of relationships, there ain't no app for that. They are slow, meandering, uncomfortable, messy processes. And so I keep meeting these wonderful, fantastic, idealistic, hardworking, smart kids. They've just graduated school. They're in their entry-level job. And I sit down with them and I go, how's it going? They go, I think I'm going to quit. I'm like, why? They're like, I'm not making an impact. I'm like, you've been here 8 months. It's as if they're standing at the foot of a mountain and they have this abstract concept called impact that they want to have in the world, which is the summit. What they don't see is the mountain. I don't care if you go up the mountain quickly or slowly, but there's still a mountain. And so what this young generation needs to learn is patience. That some things that really, really matter, like love, or job fulfillment, joy, love of life, self-confidence, a skill set, any of these things, all of these things take time. Sometimes you can expedite pieces of it, but the overall journey is arduous and long and difficult. And if you don't ask for help and learn that skill set, you will fall off the mountain, or you will scenario. Which leads me to the fourth point, which is environment, which is we're taking this amazing group of young, fantastic kids who were just dealt a bad hand. It's no fault of their own. And we put them in corporate environments that care more about the numbers than they do about the kids. They care more about the short-term gains than the long-term life of this young human being. We care more about the year than the lifetime, right? And so we are putting them in corporate environments that aren't helping them build their confidence, that aren't helping them learn the skills of cooperation, that aren't helping them overcome the challenges of a digital world and finding more balance, that isn't helping them overcome the need to have instant gratification and teach them the joys and impact and the fulfillment you get from working hard on something for a long time that cannot be done in a month or even in a year. And so we're thrusting to them in corporate environments, and the worst part about it is they think it's them. They blame themselves.
They think it's them who can't deal. And so it makes it all worse. It's not. I'm here to tell them it's not them. It's the corporations, it's the corporate environments, it's the total lack of good leadership in our world today that is making them feel the way they do. They would work extra hard to figure out the ways that we build their confidence. We have to work extra hard to find ways to teach them the social skills that they're missing out on. There should be no cell phones in conference rooms. None. Zero. And I don't mean the kind of like sitting outside waiting to text. I mean like when you're sitting and waiting for a meeting to start, this is what we all do. We all sit here and wait for the meeting to start. Meeting starting? Okay. And we start the meeting. No, that's not how relationships are formed. Remember we talked about it's the little things? Relationships are formed this way. We're waiting for a meeting to start and we go, how's your dad? I heard he was in the hospital. Oh, he's really good. Thanks for asking. He's actually at home now. Oh, I'm really glad. It was really amazing. I know, it was really scary for a while. That's how you form relationships. Hey, did you ever get that report done? Oh my God, no, I didn't. I'll help you out. Can I help you out with that? Really? That's how trust forms. Trust doesn't form at an event in a day. Even bad times don't form trust immediately. It's the slow, steady,